Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que genial. Hoy vamos a sumergirnos en un tema súper interesante, uno que ha causado un gran revuelo, especialmente en Italia. Y es que vamos a hablar de Demet Özdemir, una actriz turca que seguramente muchos de ustedes conocen y adoran, y de unas declaraciones que literalmente hicieron explotar a los periodistas italianos. Sí, escucharon bien, explotar. Para los que no la conozcan, Demet Özdemir es una actriz increíblemente talentosa y popular, conocida por sus papeles en series turcas que han conquistado a audiencias de todo el mundo. Series como Erkenci Kuş Pájaro Soñador, que seguro muchos han visto, y otras más recientes, le han ganado un lugar especial en el corazón de sus fans. Y no solo es talentosa, sino que también tiene una belleza que deslumbra. Pero, ¿qué pasó exactamente en Italia que generó tanta polémica? Pues quédense conmigo porque les voy a contar todo con lujo de detalles. Primero contextualicemos un poco. Demet, además de ser una estrella en Turquía, ha ganado mucha popularidad en Italia, donde sus series son extremadamente exitosas. Esto la ha convertido en una figura muy seguida por la prensa y los medios italianos. Los paparazzi la persiguen, las revistas la entrevistan, sus eventos son cubiertos y sus redes sociales son monitoreadas constantemente. Es como tener una celebridad de Hollywood en Italia, pero con el encanto exótico y vibrante de la cultura turca que tanto fascina al país, una fascinación que se ha ido cultivando gracias al auge de las telenovelas turcas en los últimos años. El punto de partida de todo este escándalo fueron unas declaraciones hechas por Demet en una entrevista, aparentemente bastante inocente. La entrevista, originalmente concedida a una revista de moda turca, se tradujo y se distribuyó para su publicación en una revista italiana de renombre, destinada a un público femenino. Sin embargo, al ser traducidas y analizadas por la prensa italiana, se interpretaron de una manera que generó mucha controversia. ¿Y qué dijo exactamente? Bueno, para ser precisos, la conversación se centró en su vida personal, específicamente en sus relaciones sentimentales y su percepción sobre el amor y las relaciones. La entrevista se llevó a cabo poco después de su divorcio, un hecho que sin duda añadió combustible a la hoguera. En la entrevista, Demet habló sobre la importancia de la independencia en una relación, sobre no depender emocionalmente de otra persona y sobre la necesidad de mantener una individualidad dentro de la pareja. Hasta aquí, todo normal, ¿verdad? Muchos de nosotros en el mundo moderno compartimos esas ideas, especialmente en las generaciones más jóvenes. Pero fue la forma en que lo expresó y, sobre todo, cómo la prensa italiana interpretó sus palabras, lo que encendió la mecha. Los periodistas italianos, acostumbrados a un cierto tipo de declaraciones de celebridades, y con una visión muchas veces idealizada del amor, parecieron encontrar un tono de independencia y autosuficiencia en las palabras de Demet que, según ellos, chocaba con la mentalidad italiana tradicional en cuanto al amor y las relaciones. La palabra chocaba es clave aquí, porque los medios italianos, con frecuencia, tienden a preservar y defender ciertos valores culturales, y ven con recelo cualquier declaración que parezca desafiarlos. Para muchos interpretaron sus palabras como una crítica sutil, pero directa a la forma en que los italianos, en general, se relacionan, sobre todo las mujeres. Por ejemplo, la prensa hizo hincapié en cómo Demet parecía valorar la independencia por encima de todo, incluso por encima de la idea de un amor romántico y dependiente, un amor que en Italia, a menudo, se idealiza y se considera un pilar fundamental de la vida. Se interpretó que ella promovía una visión del amor más individualista, menos apegada a las tradiciones familiares y a las expectativas sociales de la cultura italiana. Esto, para algunos, fue una provocación, una herejía incluso. En una sociedad donde el concepto de familia y el amor eterno son valores muy arraigados, la idea de priorizar la individualidad por encima de todo pareció amenazar ese ideal romántico. Otra de las frases que generó más polémica, y que fue citada y analizada hasta la saciedad, fue cuando Demet habló sobre la importancia de mantener tus propios intereses y aficiones, incluso dentro de una relación. En sus propias palabras, la actriz declaró: «Es fundamental no perderse a uno mismo en una relación. Debes mantener tus pasiones, tus amigos, tus sueños individuales, para que la relación sea sana y equilibrada. No puedes depender de la otra persona para ser feliz». La prensa interpretó esto como una falta de compromiso con la pareja, una señal de que ella priorizaba su individualidad por encima de la construcción de una vida en común, entendiendo que el amor debía ser un todo, donde la pareja es prioridad. Para algunos, esto significa
Cava que ella no estaba dispuesta a ceder, a comprometerse, a hacer sacrificios por amor, algo que según la percepción italiana, es fundamental en una relación duradera. Los comentarios de Demet se percibieron como una negación del famoso amore eterno, del amor romántico, de la idea de la pareja como un solo ser. Esta percepción se agravó porque para muchos italianos, las relaciones son un camino que se recorre en conjunto, donde los objetivos individuales se fusionan en un proyecto común. La idea de anteponer la individualidad al nosotros se consideró egoísta, y esto, en una cultura donde la solidaridad y el compañerismo son valores importantes, no fue bien recibido. Y como era de esperar, las redes sociales no tardaron en arder. El debate se trasladó a plataformas como Twitter e Instagram, donde se generaron discusiones acaloradas entre los fans de Demet, sus detractores y los propios periodistas. Los hashtags #Demet Italia, #Amor Individual y #Turcia contro Italia, Turquía contra Italia, fueron tendencia durante días. Los comentarios oscilaban entre la defensa a ultranza de la actriz turca, que alababan su independencia y modernidad, y las críticas despiadadas, que la acusaban de ser distante, fría, egoísta y de no comprender la verdadera esencia del amor. Los fans de Demet, en su mayoría jóvenes y con una visión más globalizada, defendían su derecho a la individualidad y su visión moderna del amor, argumentando que su discurso era inspirador y empoderador. Destacaban la importancia de la autonomía emocional y la necesidad de no depender de nadie para ser feliz. En cambio, los detractores, muchos de ellos italianos más tradicionales, criticaban su falta de compromiso, su aparente frialdad y su visión del amor, la cual consideraban incompatible con la cultura italiana. La controversia no se limitó a los fans. Figuras públicas como presentadoras de televisión, actrices y escritoras, también se pronunciaron al respecto. Algunas defendieron a Demet, argumentando que su discurso era un reflejo de los tiempos que corren y una respuesta a la necesidad de empoderamiento femenino. Otras, en cambio, criticaron sus declaraciones, considerándolas una amenaza para los valores familiares y la idea del amor romántico. Pero la controversia no se quedó solo en las palabras. La forma en que los medios italianos trataron la noticia también alimentó el fuego. Algunos periódicos y revistas publicaron artículos con titulares sensacionalistas y juicios de valor, que exageraban la importancia de las declaraciones de Demet y la presentaban como una amenaza a los valores tradicionales italianos. Titulares como Demet Özdemir, el amor a la turca que desafía a Italia, o la actriz turca que prefiere la independencia al amor verdadero, generaron aún más debate y polarización. La elección de las palabras, el tono empleado y la selección de las fuentes fueron clave. Los periodistas que deseaban generar controversia utilizaban términos como individualista, fría, distante y egoísta para describir a Demet, resaltando los supuestos aspectos negativos de su discurso. Por otro lado, los periodistas que intentaban defenderla, utilizaban términos como empoderada, moderna e inspiradora, presentándola como una mujer fuerte e independiente. Las fotos que acompañaban los artículos también fueron objeto de debate. En muchos casos, se utilizaron fotos de Demet posando con expresiones serias o distantes, lo que reforzaba la imagen que la prensa quería transmitir, la de una mujer independiente que no necesitaba a nadie. En algunas publicaciones, se utilizaron imágenes de Demet vestida con ropa formal y con poses elegantes, creando una imagen de sofisticación y distanciamiento, lo que contrastaba con la imagen de cercanía y calidez que el público italiano espera de sus celebridades. Y por supuesto, no faltaron las comparaciones con otras celebridades italianas y turcas. Algunos periodistas intentaron enfrentar a Demet con otras actrices, tanto italianas como turcas, que se supone que representaban una visión más tradicional del amor y las relaciones. Se comparó a Demet con actrices italianas como Sofia Loren, símbolo de la feminidad y el amor apasionado, y con actrices turcas como Hande Erçel, a quien se presentaba como una figura más romántica y tradicional. El objetivo era crear un contraste, un choque de culturas, para generar más debate y, por supuesto, más clics y ventas, al alimentar la rivalidad cultural y la curiosidad del público. Este tipo de comparaciones, aunque comunes en la prensa sensacionalista, resultaron simplistas y reduccionistas, ya que pretendían encasillar a las actrices en estereotipos predefinidos y fomentar una visión maniquea del amor y las relaciones. Lo más interesante de todo esto es que, en realidad, las declaraciones de Demet no eran nada revolucionarias. Sus ideas sobre el amor y las relaciones son compartidas por muchas personas en todo el mundo, especialmente en las generaciones
más jóvenes que crecen en un contexto social y económico que fomenta la independencia y la autonomía. Sin embargo, el contexto italiano, la forma en que la prensa percibió sus palabras y la particular sensibilidad de la sociedad italiana, hicieron que se convirtiera en un auténtico terremoto mediático. ¿Por qué tanta reacción? Creo que la clave está en la propia cultura italiana, en sus tradiciones, en su forma de entender el amor y las relaciones. Italia es un país con una fuerte tradición familiar, donde el matrimonio y la construcción de una familia siguen siendo muy importantes para mucha gente. La idea de una mujer independiente que prioriza su individualidad por encima de todo, puede chocar con esta visión, sobre todo si viene de alguien que no es italiano, y si el discurso desafía abiertamente los valores patriarcales arraigados. La sociedad italiana, como muchas sociedades mediterráneas, valora mucho los lazos familiares, la lealtad, el compromiso y la idea del amor romántico, ese amor que lo conquista todo, que perdura para siempre y que implica una entrega total a la pareja. La idea de un amor más individualista, que prioriza la independencia y la autonomía, puede ser vista como una amenaza a esos valores, especialmente si el discurso proviene de una figura pública que goza de gran popularidad. Además, la prensa italiana, en muchos casos, es conservadora y reacia a cuestionar los valores tradicionales. Muchos medios de comunicación están controlados por grupos empresariales con intereses políticos, lo que influye en la línea editorial y en la forma en que se cubren las noticias. Esto puede explicar por qué se exageró la importancia de las declaraciones de Demet y por qué se la presentó como una amenaza a los valores italianos. Pero, ¿qué pasó con Demet después de toda esta controversia? Bueno, para empezar, su popularidad no se vio afectada negativamente. Al contrario, el escándalo la hizo aún más conocida, no solo en Italia, sino también en otros países que siguieron el debate. Su nombre se convirtió en trending topic en muchos países europeos y latinoamericanos. Muchos de sus fans la defendieron a capa y espada, y la apoyaron en las redes sociales, creando comunidades virtuales y manifestando su admiración por su independencia y su visión del mundo. Además, demostró ser una persona inteligente y resiliente, capaz de manejar la situación con elegancia y sin dejarse arrastrar por la polémica. Su equipo de relaciones públicas, conscientes de la situación, gestionó la crisis de manera efectiva, intentando minimizar los daños y convertir la situación en una oportunidad. Demet, en lugar de entrar en discusiones interminables con los medios, optó por mantener la calma y, en algunas entrevistas posteriores, matizó sus declaraciones, aclarando que sus palabras no eran una crítica a la cultura italiana, sino una reflexión personal sobre sus propias experiencias y creencias. En una entrevista concedida a una revista italiana, declaró: «Amo Italia y a su gente. No quería ofender a nadie. Mis palabras fueron una reflexión sobre mi propia vida, y no una crítica a vuestra cultura. Creo en el amor, en la independencia y en la importancia de ser uno mismo». También destacó su amor por Italia y por sus fans italianos, lo cual, por supuesto, ayudó a calmar un poco los ánimos. Aprovechó la oportunidad para mostrar su agradecimiento al público italiano, que le había brindado tanto cariño y apoyo. En entrevistas posteriores resaltó la belleza de Italia, su gastronomía, su cultura y la calidez de su gente, buscando así tender puentes y demostrar que su visión del amor no era incompatible con la cultura italiana. Además, Demet aprovechó la situación para promover su trabajo y su imagen, participando en eventos y campañas publicitarias en Italia. Esto le permitió consolidar su posición como una figura de referencia en el mundo del entretenimiento y demostrar su profesionalismo y su capacidad para manejar situaciones difíciles. En resumen, la historia de Demet Özdemir y las declaraciones que hicieron explotar a los periodistas italianos es un claro ejemplo de cómo la interpretación de unas palabras puede generar un gran revuelo mediático, especialmente cuando entran en juego la cultura, las tradiciones y las expectativas sociales. Es una lección sobre la importancia de la comunicación, de la forma en que expresamos nuestras ideas, y de cómo los medios de comunicación pueden influir en la opinión pública. La controversia puso de manifiesto la complejidad del intercambio cultural y la importancia de entender las diferencias en las visiones del mundo. Demostró que la globalización, si bien facilita el contacto entre diferentes culturas, también puede generar malentendidos y conflictos, especialmente cuando se trata de temas sensibles como el amor y las relaciones. También reveló la influencia de los medios de comunicación en la construcción de la opinión pública y la importancia de la responsabilidad periodística.
La forma en que los medios cubren las noticias, la elección de las palabras, los titulares, las fotos y las fuentes pueden influir significativamente en la percepción que el público tiene de un personaje, de un evento o de una cultura. Pero, ¿qué podemos aprender de todo esto? Pues creo que hay varias lecciones importantes. Primero, que debemos ser cuidadosos con lo que decimos, sobre todo cuando nos dirigimos a audiencias internacionales. Es fundamental ser conscientes de que las palabras pueden ser interpretadas de diferentes maneras en diferentes contextos, y que lo que puede ser aceptable en una cultura puede ser ofensivo o malentendido en otra. Segundo, que debemos ser conscientes de las diferencias culturales y de cómo nuestras palabras pueden ser interpretadas de diferentes maneras en diferentes contextos. La clave es informarse sobre las costumbres, las tradiciones y los valores de la cultura a la que nos dirigimos, para evitar malentendidos y situaciones incómodas. Tercero, que debemos aprender a respetar las opiniones de los demás, aunque no las compartamos. No es necesario estar de acuerdo con todo el mundo, pero sí es fundamental respetar la diversidad de opiniones y evitar los juicios de valor y la descalificación. Cuarto, que debemos ser críticos con los medios de comunicación y no tomar todo lo que vemos y leemos como la verdad absoluta. Es importante analizar la información, contrastar las fuentes, identificar los sesgos y tener una visión propia. Quinto, que debemos ser conscientes del poder de las redes sociales y de cómo pueden amplificar las controversias y generar debates acalorados. Las redes sociales son una herramienta poderosa para la comunicación y el intercambio de ideas, pero también pueden ser un terreno fértil para la desinformación, los insultos y el ciberacoso. En definitiva, la historia de Demet Özdemir en Italia es un recordatorio de que el mundo es un lugar diverso y complejo, donde las ideas y las creencias pueden chocar, pero también pueden enriquecernos. Es una invitación a la reflexión, al diálogo y al respeto mutuo. Nos recuerda que la comunicación es un arte y que para entender y ser entendidos, debemos ser conscientes de las diferencias culturales y de la importancia de la empatía. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado esta historia, que les haya parecido interesante y que les haya hecho reflexionar sobre el tema. A mí personalmente me encantó investigarlo y compartirlo con ustedes. Fue un episodio revelador sobre las dinámicas culturales y el poder de los medios. Así que si te gustó el vídeo, no olvides dejar un me gusta, suscribirte al canal si aún no lo has hecho, y activar la campanita para no perderte ninguno de mis próximos vídeos. Y por favor, déjame tus comentarios. ¿Qué opinas de las declaraciones de Demet? ¿Estás de acuerdo con ella? ¿Crees que la prensa italiana exageró la situación? ¿Qué lecciones sacaste de todo esto? Me encantaría leer tus opiniones y debatir sobre el tema. Comparte tus ideas. Y si eres italiano o conoces la cultura italiana, cuéntanos tu perspectiva. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Nos vemos en el próximo. Un abrazo grande y cuídense mucho. Chao, chao.